y estaba predicando en las sinagogas, y mientras iba de camino a Cafarnaúm, le salieron al encuentro unos guardias. Y en ese momento dice que iba un centurión romano, el cual le pidió que orara por su siervo, por su servidor, porque estaba enfermo. Este le dijo a Jesús: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Di una palabra y mi siervo sanará, vivirá. Jesús vio la fe de este hombre, lo curó, le dijo: quiero. En ese momento propio, Jesús descubrió que en este centurión había una fe enorme, porque no era necesario que él visitara su hogar, sino que una palabra tenía. Este hombre reconoció el poder de la palabra, y a través de una palabra que Jesús hiciera, pues el enfermo iba a sanar. Jesús en ese momento pues curó al siervo de aquel centurión romano. Y en ese momento, saliendo de Cafarnaúm, la ciudad de Cafarnaúm, salió de allí y se dirigió hacia un pueblecito, hacia un pueblo pequeño llamado Naín. Y dice la palabra del Señor que cuando llegó a las puertas del pueblo, a las entradas del pueblo, dice que visualizó y vio que sacaban a enterrar a un muerto, el cual era el hijo único de aquella viuda, de aquella mujer, de aquella mamá. Dice: cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto, era el hijo único de su madre, que era viuda. Y mucha gente del pueblo la acompañaba. Dice que al verla el Señor sintió compasión de ella y le dijo: mujer, no llores. Se acercó al féretro, al ataúd, a la caja, y le dijo al muchacho que estaba allí: joven, a ti te lo digo, levántate. Y dice la palabra del Señor que enseguida, en ese momento propio, el joven se incorporó. Escucha bien, el joven se incorporó y comenzó pues a hablar. Un santo temor se apoderó de ese lugar, y va a decir que muchos alababan y glorificaban al Señor. Es interesante, mi querido hermano y hermana, lo que aquí está escrito, porque si tú te das cuenta, te vas a dar cuenta de que en un momento se va a encontrar lo que es la vida y la muerte. Iban dos, por decirlo así, dos procesiones. Una procesión que iba saliendo del pueblo y la otra procesión que iba entrando al pueblo. La procesión que iba entrando eran los que iban con Jesús. Jesús iba acompañado con sus discípulos y mucha gente lo seguía. Entrando a la ciudad, al pueblecito de Naín, muchos lo seguían en esa procesión a Jesús. Jesús iba caminando delante de ellos, guiando al pueblo como reflejo de la vida. Pero llegando precisamente a la entrada del pueblo, se van a encontrar con un funeral, con otra procesión. Pero quien le encabezaba no era la vida, sino que quien le encabezaba era la muerte. Escucha bien esto. Cuando Jesús iba entrando, Jesús por un lado con la procesión, él iba delante de la fila representando la vida. Pero en el otro grupo que iban saliendo del pueblo rumbo al cementerio, rumbo a las tumbas, iba un ataúd, una procesión con muertos al llevar a enterrar, y el que iba delante de esa otra fila no era la vida, sino que era la muerte, porque el muchacho estaba muerto y lo llevaban a enterrar. Cuando Jesús se topa con la muerte, lo primero que va a ver el evangelio es que era una mujer que tenía el único hijo y de paso era viuda. Jesús sintió compasión de ella y en el instante le dijo a la mujer: mujer, no llores. Y en ese momento propio se acerca al ataúd y le da una orden. Él, que era la vida, le da una orden a la muerte. Dice el muchacho: a ti te lo digo, levántate. Y enseguida, mi querido hermano y hermana, el muchacho se incorporó y comenzó a hablar. Vamos a tomar varios aspectos importantes en este evangelio. Lo primero es, mi querido hermano y hermana, de nuestra vida principal. ¿Sabes? Si tú lees lo que es el versículo del Génesis, te vas a dar cuenta de que Dios va a colocar un jardín, en el jardín del Edén, un árbol del conocimiento del bien y el mal. Y le va a decir a Adán: pongo entre ti aquel árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. No lo pruebes, porque si lo comes morirás. Y si no me equivoco, más tarde en Deuteronomio, el Señor le va a decir al pueblo de Israel: hoy pongo delante de ti dos caminos, el fuego y el agua.
no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, porque si te apartas, ten la seguridad de que morirás. Deuteronomio 28 también lo va a decir: camina en rectitud, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. El libro también del profeta, si no me equivoco, en Samuel, también escrito eso. En un momento propio, el Señor les dice hasta cuándo van a seguir dando vueltas o brincando en un pie, si están a la derecha o a la izquierda. Y San Pablo lo va a recapitular diciendo: caminen en un justo camino, viendo siempre el blanco que es Cristo. Sabes, en este mundo, mi querido hermano y hermana, nos vamos a encontrar en dos situaciones bien tremendas. En una es la vida y la muerte, lo bueno y lo malo. Y en el propósito de Dios nosotros estamos llamados, mis queridos hermanos y hermanas, a caminar sobre el buen camino, a representar la vida, a representar a Jesucristo. Porque en este acontecimiento van a aparecer dos tipos de personas: unas personas que van siguiendo a Jesús y otras personas que van siguiendo a un ataúd. Los que iban caminando con Jesús iban cantando danzas con panderos, bendiciendo al Señor y glorificándole. Pero los que iban detrás de aquel ataúd iban llorando. Los que iban con Jesús llevaban gozo en su corazón, en su vida, en su alma. Pero los que iban con el muerto, estos iban precisamente llorando con luto en su alma y en su corazón. Y nosotros estamos llamados, mi querido hermano y hermana, y esta noche es para pensar en nuestra vida principal, cómo estamos viviendo nosotros, o cómo estamos llevando nuestra vida, o en qué orden estamos caminando. ¿Estamos caminando tras Jesús, que es la vida, o estamos caminando tras el pecado, que es la muerte? Hay que reflexionar entonces, y este tema específicamente va relatado para todos los jóvenes hijos que aún tienen vivas a sus mamás. Por eso quiero en este momento enfocarme a esto y decirle esta palabra que es para los jóvenes y para todos los hijos. Hijos, ¿estamos caminando tras la vida que es Jesucristo o estamos caminando tras el pecado que es la muerte? Porque quiero decirte esto, mi querido hermano y hermana, porque depende de nuestro caminar cómo estén viviendo nuestras mamás. Depende de nuestro obrar cuál sea la felicidad de nuestra mamá, porque la felicidad de nuestras madres, de nuestras mamás, depende mucho de cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida. Porque mamá no va a ser feliz si tú estás viviendo tras la muerte. Por eso es necesario preguntarse en esta hora de la noche, mi querido hermano y hermana, a ti, hijo, que estás escuchando el programa: ¿estás viviendo tras la vida o estás viviendo tras la muerte? ¿Estás viviendo bajo la presencia de Jesús o estás viviendo en la miseria del pecado? Porque déjame decirte que si estás viviendo bajo la miseria del pecado, tu mamá está sufriendo mucho por las consecuencias que tú estás teniendo por no obedecerle y por dejarte guiar como un títere a causa del pecado. Y usted me va a decir: hermano Francisco, ¿por qué dice usted de que si yo vivo en pecado mi mamá es la que sufre? Porque claramente lo relata el Evangelio. Jesús, cuando llega a una ciudad, se encuentra que llevaban a enterrar a un muerto. Aquí hay dos tipos de personas: una madre y un hijo. Hay un hijo que está muerto, que ya no tiene esperanzas, que ya terminó todo para él. Pero tras de ese hijo que está muerto, tras de ese hijo que está con los ojos cerrados, tras de ese hijo que ya está en un ataúd, está el gran dolor de una madre que lo acompaña al cementerio. Pongámonos a pensar que dice el Evangelio de que era el hijo único de aquella madre, y para rematar, esa madre era viuda. A ver si me entiendes esto en el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, la mujer tenía gran valor y gran respeto cuando ésta tenía a sus papás. Pero cuando ésta ya no tenía a sus padres, ella pasaba a ser posesión de su esposo. Y si su esposo por cualquier motivo fallecía y quedaba sola, quedaba viuda, tenía entonces el amparo de su hijo, quedaba bajo la responsabilidad de su hijo, no quedaba desamparada.
Pero si no quedaba ni con sus padres, ni con su esposo, ni con su hijo, entonces tenía el título de viuda. Y déjame decirte esto, en el pueblo de Israel la palabra viuda no es como ahora podamos decir, una persona que se le murió su esposo. No solamente eso, sino que para ellos, para el pueblo de Israel, la mamá, la persona, la mujer que estaba viuda, era precisamente discriminada. Y era vista ante todo el pueblo como una mujer quizás pecadora, o una mujer que le había fallado a Dios, por eso Dios la había dejado sola, sin padres, sin hijos y sin esposos. Para el pueblo de Israel, una mujer viuda era una mujer insignificante. Por eso la mujer tenía que depender de un hombre, o de su papá, de sus padres, o de su esposo, o de sus hijos. Y en este caso nos estamos encontrando con una mujer que no tenía papá, con una mujer que no tenía esposo porque era viuda, y para rematar, con una mujer que no tenía hijos porque el único hijo que tenía estaba muerto y lo llevaba a enterrar. Qué dolor para esta mujer tan grande el saber que se sentía sola, que ya no tenía esperanzas, que ya no tenía por qué luchar, por qué vivir. No hay dolor más grande ver a una madre sufriendo y llorando por sus hijos. Y en este caso va a decir la palabra del Señor que Jesús, al verla a ella, escucha bien, Jesús sintió compasión y al verla a ella se acercó a la madre y le secó sus lágrimas y le dijo: mujer, no llores. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Y en esta noche, en este día que hemos celebrado lo que es el Día de las Madres, quisiera dirigirme y precisamente enfocarme por todas aquellas madres que van llorando, que van sufriendo, porque quizás sus hijos no están directamente en un ataúd, hundidos en un ataúd, pero sí están sumergidos en el pecado, pero sí están sumergidos en los vicios, pero sí están sumergidos en la desolación, pero sí están sumergidos en la drogadicción. ¿Y cuántas veces o lágrimas nos les hemos causado nosotros a nuestras propias mamás en el momento propio cuando desobedecemos su voluntad o cuando hacemos lo contrario que es hacia ellas? Entre unos 2 programas más veremos el tema en sanación interior, heridas que los hijos causan a los padres. Y en esta noche quisiera referirme un poco a todo el daño que como hijos nosotros le hacemos a aquella sagrada mujer que nos trajo a este mundo. Y quisiera exhortar a todos aquellos hijos rebeldes, a todos aquellos hijos que no respetan el tesoro más grande que tienen, que son sus mamás, y que sin justa razón les causamos llanto, les causamos daño, hacemos que esos ojitos que fueron diseñados para amarnos a nosotros con plena rebeldía hagamos rodar lágrimas de sufrimiento a nuestras queridas mamás. Por eso que bueno por todos aquellos que, yo lo decía tarde y pensaba analizando, que bueno por los que toman fotos en Facebook y lo suben con sus mamás, abrazándolas y besándolas. Qué bueno, qué bonito está eso. Pero creo que es más importante no una fotografía, sino una imagen que quede grabada en lo más profundo del corazón de mamá, en donde le demuestre plenamente que ella es que ella es el amor puro y santo que Dios me ha dado, que el cual tengo y debo que respetar y que amar y que apoyarle en cualquier momento de su problema, de su dificultad. Por eso, hijos rebeldes que le causan tanto dolor y tanto sufrimiento a sus mamás, la mamá sufre abundantemente, la mamá sufre incansablemente. Y es que esto es tremendo, porque desde el libro del Génesis, en la sentencia de Adán por la caída del hombre en el jardín del Edén, desde allí va a venir la sentencia de Dios hacia el hombre, hacia la mujer, y la maldición para la serpiente. Pues la palabra del Señor va a decir que a la mujer le dijo: aumentaré tus dolores de parto. ¿Qué significa aumentaré tus dolores de parto? No es que la mujer todo el tiempo va a estar con el dolor de parto, no, significa que la mujer
comienza a sufrir cuando sale embarazada, sufre cuando está dando a luz a su hijo, sufre en la niñez del niño, sufre en la infancia, en la adolescencia, en la preadolescencia. Una madre sufre cada vez que su hijo sufre. Si el hijo